Buenos días amigos, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a mi canal. O si eres nuevo por aquí, bienvenido, me llamo Natalia, tengo 28 años, soy médica, soy colombiana, vivo en España, estoy haciendo mi especialidad aquí y en este canal hablamos de todo un poco, dentro de lo cual hablamos también de libros que me gusta mucho leer. Y bueno, ya hace rato que quería hablar del tema de hoy y es a lo mejor un tema que no le importa a muchos, pero realmente yo, siendo una persona que he leído básicamente toda mi vida, me sorprende mucho cómo está resurgiendo la moda de ser lector y se nota mucho en las redes sociales. Y he venido notando ciertas cosas que están pasando alrededor de la lectura que a veces me sorprenden y otras veces realmente hasta me indignan, porque parece que así como toda nuestra sociedad se está manchando con el hiperconsumismo y con las ganas de aparentar lo que no eres, pues también está llegando este tema a los libros. Y en principio me parece bien y me parece divertido y me parece súper importante que la lectura se esté poniendo otra vez de moda, pero no de la manera en la que está pasando. La idea de este video surgió realmente porque vi un video de TikTok de una creadora de contenido sobre libros en TikTok, o lo que se llama BookTok, como el nicho de libros de TikTok, y a partir de ese video pues he visto bastantes otros videos tanto relacionados como de gente, digamos, hablando sobre este tema y sobre el tema en general de BookTok y lo que está haciendo BookTok para la comunidad lectora y para la lectura en general, sobre todo en las personas jóvenes. Y realmente el video ese fue el que me llevó como a reflexionar todo esto que les voy a contar, y fue en un principio un video que yo dije como no, o sea, es imposible que esto sea real, es imposible que esta persona sea realmente una creadora de contenido sobre libros, esto debe ser un rage bait o algo por el estilo. Y el video en cuestión está borrado, la creadora de contenido lo borró, pero bueno, este video es de otra persona que lo subió. In my last video, when I asked you what book you guys think I should be reading, you all yelled at me and said Six of Crows is what you're supposed to read. It's the best book fucking ever. So anyway, I trusted you and I started it last night. Do I have an update for you? I mean, not really. I'm on page 34. Can we talk about something real quick though? Can I just talk shit for a second? Why the fuck is this book? First of all, the writing is so tiny. Second of all, why are the pages so filled with so many words? Like, what the fuck? I like pages that aren't filled with this many words. Like, literally, every page is like, look at this! Are you fucking kidding me? Entonces, bueno, esta persona es una influencer, es una creadora de contenido sobre libros en TikTok, que tiene como 300,000 seguidores o algo por el estilo, entonces es relativamente grande. Y todo su contenido es alrededor de los libros, o sea, es alrededor de reseñas y recomendaciones literarias. En primer lugar, no solo me parece, me sorprende muchísimo y me indigna un poco que todo tu trabajo y tu dinero viene de leer, y te sorprende que un libro tenga palabras, te sorprende que una página esté llena de palabras, y eso me hace preguntarme también como en qué momento se pierde el camino entre que te guste leer y que hagas contenido sobre libros y que leas más de 100 libros al año, pero luego que cuando te pongan un libro que está con una página, digamos, toda llena, que por cierto cuando él se refiere a que está llena se refiere a que no hay suficiente diálogo en esa página, te sorprenda y sientes que tiene muchas palabras. O sea, realmente qué tipo de libros estás leyendo, cómo los estás leyendo, qué es para ti un libro normal. Y más todavía, esa misma creadora de contenido hizo otro video sobre este mismo libro diciendo que estaba escrito en otro idioma, que ella no estaba entendiendo absolutamente nada. Y este libro en específico del que ella está hablando es uno de los libros que se ha hecho virales en esta plataforma y en BookTok en general, y parece que todo el mundo lo ha leído, y tengo yo entendido que es uno de estos libros que se puede encuadrar como en el romantasy, ¿no? Lo que se llama el romance en un libro de fantasía, y como que esa es la historia principal. Que ahora que estoy editando pude leer un poco más sobre esta serie, bueno, un poco más sobre la sinopsis de esta serie, y ahora tengo entendido que no es un romantasy como tal, sino que va más hacia la fantasía para young adults, o sea, adultos jóvenes, fantasía con un toque de romance, pero que no es como lo principal de este libro. Sin embargo, creo que mis puntos siguientes siguen siendo relevantes, que para ser sinceros, y como la mayoría de este tipo de libros, está escrito con un lenguaje muy asequible, muy comprensible, con una historia que es muy fácil de seguir y muy fácil de leer, ¿no? Entonces,
yo entiendo que algo a ti no te guste porque, bueno, al final todos tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias, que para gustos los colores, o que haya cierto tipo de historias o de libros que sean más o menos fáciles de digerir, de comprender, de entender, pero que un libro con un nivel o con una complejidad de escritura como lo es un libro de estos, que a ti te parezca incomprensible o que está escrito en otro idioma, habla mucho sobre tu capacidad de comprensión lectora y de lectura crítica y del tipo de libros que estás acostumbrada a leer en tu día a día. Y esto al final realmente a mí digamos que me llama mucho la atención porque siento que como muchas otras cosas también en la vida, a la gente le está importando más parecer ser lector a realmente ser lector, a realmente hacer las cosas, trabajar las cosas que son necesarias y que implican ser un lector. O sea, como que realmente lo que importa al final es estar actuando un papel sin la dificultad que implica ese papel como tal. Y bueno, antes de entrar a hablar como del meollo del asunto, realmente lo que quería venir a comentar un poco en este video, que de hecho le subí una encuesta a mis historias en Instagram, que les pongo aquí los resultados, que realmente la pregunta es si el lector es lector independientemente de lo que lea y cómo lo lea, o si realmente importa qué lees a la hora de llamarse lector, ¿no? Si todo el que lee realmente es lector. Y como pueden ver, estamos bastante empatados. Creí que no íbamos a estar tan cercanos, pero claro, la mayoría de personas cree y opina que leer es leer independientemente de lo que se lea, y como ya lo podrán intuir, yo soy del segundo grupo. Pero bueno, antes de entrar a hablar estrictamente de eso, quiero mostrarles a esta otra creadora de contenido que también es creadora de contenido de libros en BookTok. Este video sí que no lo encontré ni el original ni el reposteado por nada, pero bueno, estos son los screenshots en los que básicamente ella cuenta que cuando ella encuentra un párrafo muy largo, muy denso en un libro, pues ella se salta el párrafo o directamente simplemente lee la primera palabra y la última palabra, y según ella ya con eso ya comprende lo que quería decir ese párrafo y no se está perdiendo nada del contexto ni de lo que estaba anunciando ese párrafo. Y a raíz de este video, pues muchas otras personas salieron a confesar que ellas hacen lo mismo, que directamente se saltan las partes que no son el diálogo, leen directamente solamente el diálogo, se pierden digamos que todo el contexto del libro. O por ejemplo, hay un comentario que dice que si en el Kindle ve que el capítulo le va a tomar más de 30 minutos, pues ella ya va a empezar a leer rápidamente, como a saltarse cosas, a mirar por encima el resto del capítulo. Entonces volvamos un momento a la anterior creadora, que también subió un video que digamos siento que se relaciona con este tema. Why the fuck? Everything I read is a flashback. I don't give a fuck about your previous life. And I just want to read action. I don't care what you did as a child. Just get on with the fucking story because I cannot take it any longer. Ahora, recordemos que estas son creadoras de contenido que se dedican, ganan dinero, que su trabajo es leer, recomendar libros, reseñar libros a cientos de miles de personas, y son capaces de llegar a esta plataforma a confesar que lo que ellas realmente hacen es no leer. Yo pienso sinceramente que el que tú te saltes párrafos enteros, que leas solo la primera y la última palabra de un párrafo o de una página, o que leas solamente el diálogo y te estés perdiendo todo el contexto y la ambientación de una historia, eso no es leer. O que salgas a decir en la plataforma que a ti no te importa el trasfondo de una historia y que tú lo único que quieres es acción. Lo que yo entiendo con eso es que realmente no te gusta leer, que lo que tú estás haciendo es normalizar un acto que no es leer. Lo que te gusta es que te den una historia masticada en la que tú no tengas que esforzarte para nada para entenderlo, en la que es como si estuvieses viendo una película en tu cerebro a través de ver unas palabras escritas, pero que no quieres absolutamente nada que implique un poco de esfuerzo de tu parte o un poco de encender tu cerebro para pensar más allá. Y al final yo sinceramente creo que eso no es leer y mucho menos es ser lector. Y hago énfasis en lo de ser lector porque así como muchas otras cosas, muchas otras aptitudes y capacidades que tenemos los humanos, el ser lector tiene implicaciones tanto para la propia persona como para cómo te ven a ti en sociedad y cómo te ven a ti las demás personas. Y sea como sea, y a pesar de que la gran mayoría de nosotros sabemos leer y la gran mayoría de nosotros leemos cosas, cualquier cosa, diariamente, eso no implica que todos nosotros entonces tengamos la capacidad de ser lectores. Eso no implica que todos nosotros tengamos la comprensión
comprensión lectora necesaria o la capacidad de leer críticamente un texto. Esto no implica que tengas la capacidad para comprender una gran gama de historias y de formas narrativas. Y así como yo no me llamo escultora porque hago legos, o no me llamo escritora porque escribo en mi diario diariamente, o no me llamo corredora porque corro de mi casa al bus todos los días, o no me llamo ciclista porque voy a clase de spinning una vez a la semana, o no me llamo cinéfila porque veo 200 rom-coms al año. Pues asimismo me parece a mí, y opino yo, que pasa con los lectores. Sí me parece que importa el cómo y el por qué se hacen ciertas actividades. Y me pasó algo muy gracioso relacionado a esto, porque justo como en el mismo momento en el que estaba pasando todo esto de la BookToker, vi esta imagen en Instagram y me indigné. O sea, algo tan impersonal como es eso me llegó y me afectó personalmente, porque yo no quiero que las personas que sepan que yo soy una persona lectora o que me gusta leer se imaginen esto. Porque si bien cada uno tiene la libertad, y obviamente que debe existir la libertad para que tú leas lo que tú quieras y ya tus gustos son tus gustos y tú verás qué haces con tu vida. Realmente si tú lo único que lees es pornografía de hadas, yo no quiero estar relacionada con eso. Yo no quiero que la palabra lector sea relacionado simplemente con ese tipo de libros que son los libros que ahora están virales. No me parece que sea lo mismo si tú lo único que lees son historias que vienen masticadas, en las que la mayoría de cosas escritas son diálogos en plan, y entonces él le dijo tal cosa, y entonces ella lloró, y entonces él se fue, y entonces ella hizo tal cosa. Yo creo que si no somos capaces de trabajar en nuestra comprensión lectora o en tu lectura crítica, en otros tipos de libros que tú leas en tu día a día, realmente yo no sé qué tanto sea eso ser lector. Yo no sé qué tanto es ser lector si a la hora de cambiar de narrativa, de género de libro, de complejidad de escritura, no eres capaz de comprenderlo. Una cosa es que no leamos ciertos tipos de libros porque no nos gusta, no nos apasiona, no conectamos con ese tipo de libros. Otra cosa es que no lo leas porque realmente no seas capaz de leerlo y de comprenderlo, e incluso muchas veces sin llegar a intentarlo. Y todo esto lo estoy diciendo, ya sé, con el riesgo de parecer una snob de la lectura, que a lo mejor lo soy, pero es que yo tengo la fiel creencia que un libro no es solo para entretener. Obviamente todos nosotros leemos libros por el simple hecho de estar entretenidos y de pasar el tiempo, pero esa no es la única finalidad de la lectura y no es la única finalidad de los libros. La lectura va mucho más allá de esto. La lectura también implica encender esa parte de ti, esa parte de tu cerebro que es capaz de leer entre líneas y es capaz de comprender y de imaginar más de lo que está escrito explícitamente en una página. Ser lector implica tener la capacidad de dudar de lo que estás leyendo, de dudar de lo que estás sintiendo y pensando a medida que lo estás leyendo. Ser lector implica tener siempre en mente que un libro no es solamente una cosa para entretenerte, sino que puede ser una herramienta para el cambio y para entender a la raza humana y para intentar abarcar un poquito de la infinidad que es la complejidad humana y realmente todo lo que sabemos de nosotros mismos. Ser lector es tener la capacidad de entrever un trocito de sabiduría de un humano dentro de un mar de humanos que han puesto su granito de arena para intentar entender quiénes somos, cómo vivimos y por qué vivimos. Un libro no es un entretenimiento fácil y rápido, que para eso está Netflix. Un libro también tiene que ser algo que te cueste atravesarlo, sea por la temática, sea por la forma en la que está escrito, sea porque es algo a lo que no estás acostumbrado a leer. Un libro es una cosa compleja que la mayoría de las veces tiene muchas interpretaciones, que a la hora de la verdad te dan espacio y te dan libertad para explorar y para imaginarte ciertas cosas que no están explícitamente escritas ahí. Yo creo que ser lector también implica tener la capacidad de perderte en la lectura y de perderte en tu propio mundo mientras lees paso a paso un párrafo muy largo y a veces incluso interminable en algunos libros. Ser lector implica también tener la capacidad de evolucionar en tus gustos y evolucionar en las cosas en las que lees. Es también ser flexible y poder salir de tu zona de confort sin perder la capacidad de comprender lo que estás leyendo. Ser lector implica también ser paciente y darte espacio de explorar y de dudar entre toda la gran gama de libros y de temáticas que existen. Porque al final, como les digo, este tipo de cosas que están pasando con estas creadoras termina siendo un acto muy performativo en el que lo importante es parecer que eres lector sin todo el esfuerzo que requiere realmente ser lector.
lector. Leer no es fácil, comprender no es fácil, toma tiempo, toma paciencia, toma sacrificios. Leer no es una competencia, ni la idea de leer es encontrar la forma más rápida y más efectiva para leer la mayor cantidad de libros posibles. Para mí no es un logro que leas más de 100 libros al año si realmente lo que estás haciendo no es leer, te saltas párrafos enteros, lees solo el diálogo o sin más lees solo libros que tienen un nivel de escritura, una complejidad de escritura más bien tirando a baja. Y obviamente entiendo que este caso de estos creadores de contenido es particular porque ese es su trabajo y para bien o para mal, una plataforma como TikTok lo que te pide es volumen y trabajando en el nicho de los libros, el volumen implica tener la capacidad de leer muchísimos libros en un tiempo muy cortito para pagar tus cuentas y para poder estar viva. Pero lo que no me parece es que se normalizan ciertas cosas que no se deberían normalizar, como que al final termina siendo más importante la velocidad y la cantidad que la calidad. Lo que no me parece que se normalice es esta idea de que leer no es más que un entretenimiento como cualquier otro, en el que si estás leyendo algo que te cuesta un poco, que se te dificulta un poco, pues entonces ya lo deseches porque no te está entreteniendo y porque no te está pareciendo fácil y porque la dificultad que implica comprender un libro te está pareciendo ya demasiado esfuerzo que no vale la pena. En lugar de intentar atravesar esa dificultad, encontrar herramientas que te permitan entender un poco, investigar algo de contexto, devolverte un par de páginas para ver qué fue lo que te perdiste. Y repito, los gustos existen y obviamente todo el mundo es libre, pero una cosa es que no te guste algo porque simplemente no lo disfrutas y otra cosa es que no te guste algo porque te parece difícil, simplemente por el hecho de que te cuesta. Lo que sí creo que hay que normalizar es que aunque leer esté de moda, no implica que todos tengamos que ser lectores. O sea, realmente si a ti no te gusta leer, no tienes por qué meterte a la fuerza en este molde, en esta moda, leyendo a medias libros que no implican absolutamente nada de lectura crítica ni de comprensión lectora, aunque de entrada es por escrita con algo de contexto detrás. También hay algo en relación a esto que olvidé mencionar en el video porque ya lo olvidé de por sí cuando estaba haciendo el guión para más o menos lo que iba a decir en este video, y es todo lo del movimiento del antiintelectualismo que también se da en relación a este tema, sobre todo en TikTok. He oído mucho y he visto mucho que se menciona y es como esta idea de que dejen a la gente leer lo que ellos quieren independientemente de lo que sea, y siento que tenemos que llegar como a un punto medio. Sí es cierto que cualquier persona tiene la libertad de leer por puro gusto y por puro entretenimiento, pero también siento que tiene que haber un punto en el que eso no sea todo lo que todo el mundo lea y ya está. Tiene que haber también cierto tipo de cultura y de ganas de leer otro tipo de libro, de ganas de esforzarte por comprender un libro y por tener lectura crítica. O sea, tiene que haber realmente un punto en el que podamos estar todos leyendo porque nos gusta y leyendo lo que queremos, así sea por de hadas, pero también tenemos todos que tener la capacidad de leer críticamente un texto y de poder leer un libro complejo. No sé si eso sea posible, no sé si como humano sea posible realmente llegar a un justo medio, pero me parece que en este tema ninguno de los dos extremos está bien. No creo que podamos compensar nuestra falta de comprensión lectora simplemente diciendo es que yo leo 100 libros al año, 100 libros que tienen una complejidad de lectura para una persona de 15 años. Y al final lo que realmente quiero decir, por si no queda claro todavía, es que yo soy de la firme creencia que no todo el que lee es lector y que importa mucho qué lees, cómo lo lees y cómo lo interpretas. Que un lector no es solo alguien que lee palabras, sino que implica otras aptitudes que son al final aptitudes que creo que tenemos que recuperar y creo que tenemos que rescatar como sociedad, y que al final son aptitudes que afortunadamente podemos cultivar y podemos mejorar. Y aunque estoy en parte de acuerdo con que es mejor leer cualquier cosa a no leer, también estoy de acuerdo en que esto no puede ser algo estático. Me refiero a lo que estoy de acuerdo es en que poco a poco hay que ir evolucionando y hay que ir explorando en gustos y en complejidades para poco a poco ir teniendo la capacidad y trabajando la capacidad de poder comprender y abarcar libros más complejos, que si al final no te gustan ciertos tipos de libros pues no importa, pero hay que probar y hay que leer cosas que impliquen un poco más de capacidad mental.
Al final, pues seguirás leyendo lo que a ti te gusta y lo que tú disfrutas, pero me parece muy importante tener la capacidad de leer cualquier cosa y de comprender cualquier cosa, así no lo hagas pues en tu día a día. Y bueno, no siendo más lo que tengo por decir, realmente me gustaría mucho escuchar cuál es tu opinión, si estás de acuerdo conmigo, si estás en desacuerdo conmigo, qué añadirías, qué quitarías y qué opinas realmente de todo este asunto de que a veces la gente dice que BookTok está dañando la lectura. Me encantaría conocer tus opiniones y tus comentarios. Te leo abajo y nos vemos a la próxima.